Hermanos, damos gracias a Dios por volver a estar juntos, congregados en su nombre, y a los que venís de un tiempo de estar fuera, también agradecido al Señor por teneros con nosotros. La semana pasada empezábamos un breve repaso de algunas doctrinas fundamentales para la Iglesia y así volvimos a las 5 solas. Concretamente estuvimos estudiando la doctrina sola fide, solo por la fe. Unas doctrinas que se acentuaron durante la Reforma Protestante. Recuerda que la Reforma Protestante fue un periodo en la historia durante el cual Dios levantó a una serie de hombres apasionados por su palabra, por su iglesia, y como ya mencionamos la semana pasada, lo importante no fue el evento histórico en sí, tampoco fueron los hombres que Dios usó para llevarla a cabo, sino que lo importante fueron las enseñanzas que trajeron y que a esas enseñanzas es a donde debemos tender, siendo conscientes de que aún hoy, en el año 2021, existe una necesidad imperiosa en las iglesias de volver a ellas. Así que hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, aunque eran falibles, eran pecadores, amaban a Dios, amaban su verdad, y el Señor los usó para algo muy especial, y ellos observaron prácticas que no eran bíblicas en la iglesia, que se habían metido en la iglesia, y así que alzaron la voz contra estas doctrinas. Las doctrinas esenciales fueron expresadas en 5 doctrinas, podemos decir, conocidas como las 5 solas de la Reforma Protestante. Recuerda: sola Escritura, sola Christus, sola Gratia, sola Fide y soli Deo Gloria. Y la mejor manera de enfocar estas doctrinas es ver la gloria de Dios en la salvación. Así que, como vimos la semana pasada, estudiamos una de ellas, sola fide, la doctrina de la salvación solo por la fe. Y estuvimos ahí en Romanos capítulo 3, los versículos 20 al 26, y vimos 2 ideas fundamentales. La primera de ellas, que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Así decía el texto, que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Y el segundo punto que vimos es que solo podemos ser salvos por la fe. Y recuerda ahí ese versículo que aparece ahí en Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Ese versículo que impactó, que Dios usó para impactar a Lutero. Y recuerda que Martín Lutero decía que la enseñanza de la justificación por la fe era una enseñanza fundamental, hasta el punto que él decía que era el principio sobre el cual la Iglesia se levanta o se cae. Él afirmaba: si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Así que veíamos que esta doctrina representaba el corazón de la fe cristiana. Bueno, esta es una de ellas, y en esta tarde, de forma breve, vamos a analizar de manera muy sintética, intentando dar un punto de vista aplicativo, las 4 doctrinas que completan las 5 solas. ¿Por qué es necesario volver a las 5 solas? ¿Por qué es útil para nuestra vida recordar estas doctrinas fundamentales y que probablemente conocemos bien? Bueno, es necesario para nuestro crecimiento espiritual, es necesario para nuestra fortaleza espiritual, para nuestro reposo, para nuestro descanso y también para nuestro evangelismo. Conocer estas doctrinas, tener interiorizadas estas doctrinas en nuestra vida van a tener un claro impacto a la hora de nuestro evangelismo, cómo predicamos a Cristo, cómo anunciamos el evangelio a otras personas. Bueno, vamos con la segunda de ellas. Solo la Escritura, solo la Escritura. Bueno, esta doctrina lo que dice es que las Escrituras son la única autoridad sobre la Iglesia. Las Escrituras son y deben ser la única autoridad sobre la Iglesia. Es la palabra de Dios, la Biblia, la única regla sin error de vida para la Iglesia. Y podemos leer un texto que también todos conocemos ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 15 al 17. Pablo escribiéndole a Timoteo la segunda carta, y dice ahí en el capítulo 3, a partir del versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bueno, durante la época de la Reforma, la palabra, la Biblia, volvió a ser la autoridad para la Iglesia y para los cristianos, algo que durante años había estado apartado, dejado en un segundo lugar. Y lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es que todo hombre que sirve como pastor, como maestro en la Iglesia, debe de exponer la palabra de Dios, debe de predicar la Biblia fielmente, reconociendo su inspiración, su inerrancia, su infalibilidad, su suficiencia y su inspiración. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué está defendiendo Pablo en estos versículos? Está defendiendo la suficiencia de la Escritura. Dice que la Escritura es, en primer lugar, útil para salvación. Así lo dice en el versículo 15. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. En segundo lugar, Pablo dice que la palabra es útil para enseñar. Y verdaderamente es la Biblia la que nos proporciona la doctrina que necesitamos para crecer en santidad y para edificarnos como cuerpo de Cristo. Es inútil tratar de buscar a Dios, tratar de crecer en santidad, ser moldeados, si lo hacemos al margen de la palabra de Dios. No tiene ningún sentido. La palabra es útil para enseñar. Además, la palabra es útil para reprender, es decir, para confrontarnos por nuestra mala conducta, para confrontar falsas doctrinas ante la única verdad de la palabra. Además, la palabra de Dios es útil para corregirnos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos ayuda a restaurarnos, nos reedifica y de este modo nos permite crecer en santidad. Dice el texto también que la palabra es útil para instruir en justicia. Y el versículo 17 nos enseña que la Escritura es suficiente para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios, la Escritura, es suficiente. Y hoy en día existe en las iglesias una gran necesidad, como la había en la época de la Reforma, de volver a la Escritura, de predicar la sana doctrina, sin dejar que los movimientos sociales, los movimientos modernos, se impongan sobre la palabra, dejándola en un segundo o en un tercer plano. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra es el medio que Dios utiliza para llevar a una persona al conocimiento del Evangelio. La palabra es suficiente, no necesitamos añadir nuevas fórmulas, nuevos métodos, nuevos libros para intentar llevar a una persona al conocimiento del Evangelio. Dios usa la palabra para llevar a una persona al arrepentimiento. Y solo la palabra de Dios, en el poder del Espíritu, es lo que va a abrir el entendimiento del incrédulo, le va a hacer ver su condición pecaminosa, su trágica condición de pecado ante Dios, y le va a arrastrar al arrepentimiento. Así que, y esto es a nivel aplicativo, no debemos invertir esfuerzos, tiempo y medios en cosas que sean absurdas, que dejen a la palabra de Dios en un segundo plano, que pongan en duda la suficiencia de la palabra y sí el valor nuestro, nuestra iniciativa, nuestra inventiva, sino que confiemos en que la palabra de Dios es suficiente, que la palabra de Dios en el poder del Espíritu es suficiente para salvar al pecador. Bueno, esta es la siguiente de las enseñanzas, solo la Escritura. Hay una más, la tercera, solo Cristo, solo Cristo. Bueno, este lema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. El centro de la fe cristiana, el centro de lo que tú y yo creemos. El término cristiano implica que somos seguidores de Cristo. Y esta doctrina, solo Cristo, sitúa a Cristo desde un punto de vista bíblico como el único mediador entre Dios y el hombre. Fue la vida perfecta, sin pecado, de Cristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Fue su obra en la cruz como sustituto expiatorio por nuestro pecado. Eso y solo eso, lo suficiente para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Así recuerda Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué invertir tiempo en proclamar otra cosa que no sea a Jesús
como el único camino, la única verdad y como el único acceso al Padre. Bueno, la salvación es solo en Cristo. Y esto es lo que define este lema. Y esto es lo que estos hombres de Dios, usados por Dios, trajeron. La necesidad de entender que solo Cristo, que la salvación es solo en Cristo. Que no necesitamos a Cristo y alguna otra fórmula que añada el hombre. La salvación es solo en Cristo. Y nosotros debemos dar gracias a Dios por ello. Recuerda Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por eso Dios permitió que el Señor Jesús viniera a vivir una vida que ninguno de nosotros podía vivir, a tener una muerte que ningún ser humano podía sufrir y a resucitar de entre los muertos para conquistar el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y verdaderamente Jesús, Cristo, fue una persona única en la historia. Fue única en el tiempo, fue único en su nacimiento, único en su naturaleza. Recuerda, 100% hombre, 100% Dios. Fue único en su autoridad. Recuerda cómo los demonios se sometían a su mera presencia, cómo los vientos, los mares fueron calmados a su voz, cómo los muertos resucitaban a su llamado. Y Cristo fue único en santidad, perfecto, sin mancha, sin pecado. Y la palabra de Dios nos muestra que Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son ahora y serán regenerados. Esta doctrina, solo Cristo, nos enseña que solo Cristo puede cambiar la vida de una persona. Sin duda esto nos humilla y nos hace ver cuán dependientes de la obra de Dios somos. Ningún hombre, ninguna mujer, por muy buena palabra que use, por muy buenas intenciones que tenga, por mucho interés que le ponga, va a poder transformar la vida de una persona. Solo es Cristo quien puede cambiar la vida de una persona. Solo Cristo. Hay una doctrina más de estas 5 solas y es solo por gracia, solo por gracia. Bueno, esta doctrina define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es todo lo contrario a los méritos humanos. No tiene que ver nada con méritos humanos. Y esa es la esencia del Evangelio. Recuerda, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay una obra humana que pueda ser la base de la salvación. Dios la da solo por gracia. Y cualquier cosa que una persona mereciera, cualquier cosa que una persona hubiera ganado por sus propios esfuerzos, por sus propios medios, nos llevaría a hablar de compensación. Y cuando hablamos de gracia, es lo opuesto a la compensación. La gracia no tiene nada que ver con nuestros méritos personales. Así que nuestra posición de justos ante Dios es imputada, cargada por la gracia a causa de la obra de Jesucristo nuestro Señor. Así que la salvación no es resultado de ninguna obra humana. Y debemos dar gracias a Dios por ello. Y debemos de anunciarle esto a las personas que nos rodean. Ninguna obra humana, por buena que sea, puede llevar a la salvación. La Confesión de Fe de Westminster del año 1647 dice, y cito literalmente, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo. Hasta ahí, fin de la cita. Este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios. No es de ninguna otra cosa prevista en el hombre, el cual es un objeto pasivo hasta que por la gracia de Dios es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Bueno, para muchas personas es una doctrina difícil de entender.
difícil de comprender. Pero la palabra de Dios revela que Él siempre ha escogido conforme a su propósito, conforme a su voluntad, a los suyos, de una manera totalmente soberana que depende exclusivamente de su voluntad. Así, por citar algunos ejemplos, Dios eligió a Abraham, no eligió a su padre o a su hermano, sino que eligió a él. Bueno, ¿estaba buscando Abraham a Dios cuando le escogió? La respuesta es que no. Él estaba adorando dioses paganos al otro lado del Jordán, como estaban haciendo todos los demás. Pero Dios le eligió, Dios eligió a Abraham. De la misma manera, Dios eligió a Israel. ¿Por qué no otro pueblo? ¿Por qué no otra tribu de la misma antigüedad? Dios eligió a Israel. Dios eligió a los profetas. Nadie dijo, bueno, me voy a meter a profetas, sino que fue Dios quien eligió, quien llamó a esos profetas. Del mismo modo, Dios eligió a los profetas para ir a Israel, salvo alguna excepción, como la de Jonás y Nahum, para ir a Nínive, y la de Abdías para ir a los ebonitas. Pero había muchas naciones que estaban sin revelación, donde no estaba llegando profecía. ¿Por qué no repartirlos por igual entre todas las naciones? Él los envía a su pueblo, a Israel. ¿Por qué? Porque es su elección soberana. De la misma manera, Dios eligió a 12 discípulos. Dios eligió a Juan el Bautista para ser el precursor del Señor Jesucristo. Dios eligió a Jacob por encima de Esaú. Dios eligió a los gentiles otorgarle la gracia, la posibilidad de ser salvos. Y la palabra de Dios revela de múltiples maneras que la elección para salvación es inmerecida, es desmerecida. Siempre es necesario volver al texto de Efesios, al capítulo 2, los versículos 8 y 9. Efesios 2, los versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia habéis sido salvados. No es por obras, lo que podría llevar a cualquier persona a gloriarse en sí misma o en sus méritos propios. Así que no hay nada en la historia, ni antes, ni durante, ni después de ser salvos, que humanamente nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación. Y nuestro orgullo a veces puede hacernos dificultar el creer estas verdades. A veces podemos llegar a pensar que la salvación es compartida entre Dios y el hombre, de tal manera que también el hombre puede poner de su parte para ganar su salvación. Pero Romanos 3:12 dice que todos se han desviado, que a una se han hecho inútiles, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Así que debemos de dar gracias a Dios por su salvación, que es dada por gracia, sin merecerlo. Esto no quita, sin duda, nuestra responsabilidad ante Dios por nuestro pecado. Es necesario arrepentirnos de nuestro pecado y creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Cuando entendemos cuán inmerecida es nuestra salvación, cuando vemos nuestra vida llena de pecado y cómo Dios ha derramado de su amor, de su gracia, de su misericordia sobre nosotros, nos lleva a vivir de una forma verdaderamente más agradecida. Si cabe, más comprometida. Cuando entendemos que hemos sido salvados sin merecer nada, eso nos lleva a considerar la gracia y la misericordia de Dios que está sobre nosotros. Y debemos dar gracias a Dios por ello. Hay una doctrina más, y esta es la última. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Bueno, cuando decimos solo a Dios la gloria, estamos mostrando la esencia de la adoración a Dios. Cuando adoramos, nuestro centro de adoración debe estar en Dios, porque la soberanía de Dios está sobre todos y cada uno de los aspectos de la vida del creyente. Así que el creyente, el cristiano, aquel que ha sido regenerado gracias a los méritos de Cristo en la cruz, aquel que ha sido salvado por gracia, debe de vivir su vida bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Hay un texto precioso en Romanos, capítulo 11 y versículo 36. Seguro que lo sabes, y si pintas la Biblia seguro que lo tienes marcado. Dice Romanos 11:36,
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él la gloria para siempre. Así que la salvación es de, por y para Dios únicamente. Todo es por Dios. Así que nuestro estilo de vida debe estar regido para dar gloria a aquel que nos ha salvado. Y esto lo hacemos viviendo conscientes de la necesidad de redimir el tiempo y de que verdaderamente todo cuanto hagamos pueda traer gloria al nombre de Dios, proclamando a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio de Cristo. Y aún en el año 2021, en pleno siglo XXI, 500 y pico años después de la Reforma, 2000 años después de que el Señor Jesucristo estuviera en esta tierra, unos pocos de miles de años después de que Dios creara el universo, cuando hombres son salvados, cuando hombres pasan de muerte a vida, podemos dar gloria a Dios por ello. El Catecismo Menor de Westminster pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y verdaderamente esa es nuestra finalidad en esta tierra: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, cuando en la Iglesia la autoridad bíblica se pierde, cuando Cristo se queda desplazado en un segundo lugar, cuando se permite un evangelio distorsionado, cuando la fe se pervierte, siempre es por una razón. Y es porque los intereses humanos dejan a un lado los intereses de Dios. Los intereses humanos desplazan los intereses de Dios. Y entonces hacemos su trabajo, la obra de Dios, según nuestros intereses, buscando nuestra propia conveniencia. Y esto, sin duda, va a llevar al fracaso. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la Iglesia es lamentable. Iglesias que transforman la adoración a Dios en un entretenimiento. Iglesias que dejan a un lado el centro de la adoración en Dios solamente por atraer a personas, por ofrecer un espectáculo animoso, por ser más o simplemente por ganar más dinero. Esto es un grave error con trágicas consecuencias. Dios no existe para satisfacer nuestras ambiciones humanas, nuestros deseos, ni nuestros apetitos al gusto del consumidor, sino que Dios es Dios. Y Dios merece toda la gloria. Así que debemos de enfocar en Dios toda nuestra adoración, nuestro estilo de vida, personalmente, nuestras familias, la vida de la Iglesia. Todo debe estar enfocado en traer gloria a Dios y no en buscar en la adoración o en la adoración entre comillas, la satisfacción de nuestras necesidades personales. La salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios. Y esta salvación es para la gloria de Dios, así que debemos glorificarlo a Él siempre. ¿Cómo glorificamos a Dios por medio de nuestra vida? Bueno, viviendo sometidos a su autoridad, buscando agradarle, buscando complacerle, tratando de vivir solamente para su gloria. Solo sometiéndonos a su autoridad, revelada por medio de su palabra, estaremos poniendo de nuestra parte, siempre guiados por la obra del Espíritu Santo, para glorificarle por medio de nuestras vidas. Queridos hermanos, estas enseñanzas que muy brevemente hemos resumido, transformaron el mundo. Dios usó a hombres que alzaban la voz en contra de doctrinas que eran pecaminosas, que no eran bíblicas. Y estas enseñanzas tuvieron un impacto enorme en la sociedad. Y debemos de dar gracias a Dios por estas enseñanzas. No por el momento histórico, no por los hombres. Estas enseñanzas siempre han estado en la palabra de Dios. Pero debemos de dar gracias por el efecto
que tienen en nuestra vida. Debemos de dar gracias a Dios por la iglesia en la que estamos, por el privilegio de estar expuestos a la doctrina sana. Y debemos de dar gracias a Dios por mantenernos firmes y fieles en esta sana doctrina. Será la única manera que el Señor usará para que aquellos que quieran transgiversar su palabra, transgiversar estas doctrinas, puedan ser confrontadas desde la palabra. Así que, queridos hermanos, solo las Escrituras son nuestra regla de fe. La Biblia, la única revelación de Dios inspirada, infalible, suficiente y que tiene toda la autoridad. Es en la palabra de Dios donde vemos que hemos sido salvados solo por gracia, a través solo de la fe, solo en Cristo y solo para la gloria de Dios. Vamos a orar al Señor, agradecido. Señor, te damos gracias por estas verdades, Señor, que emanan de tu palabra. Señor, doctrinas que conocemos, versículos, Señor, que probablemente están grabados a fuego en nuestra mente, en nuestro corazón, marcados en nuestra Biblia. Señor, pero es necesario con frecuencia volver ahí y recordar, Señor, estas verdades. Señor, recordamos que aún en nuestra necedad, aún en nuestra fragilidad de la carne, Señor, reconocemos que a veces podemos pasar por alto en estas verdades. Señor, y ruego que nos dé sabiduría, madurez espiritual para asimilarlas y que verdaderamente, Señor, estén en nuestra vida, no solo en la teoría, Señor, sino también en la práctica. Señor, y que podamos reconocer la suficiencia de tu palabra, que podamos tener confianza plena en ella y no dependamos de otros métodos, de otras opiniones humanas, sino solo tu palabra. Señor, que reconozcamos, Señor, que nuestra salvación ha sido otorgada por gracia, por medio de la fe y solo gracias a la obra de Cristo en la cruz. Señor, y que todo ello nos lleve a darte a ti toda la gloria que solo tú mereces. Señor, te ruego por mi vida, por la vida de cada uno de mis hermanos, cada familia, la iglesia, Señor, que verdaderamente podamos vivir en torno a ti, que el centro, Señor, sea Cristo, Señor, y que aún por medio de nuestras obras pecaminosas, Señor, obras insuficientes para ganar la salvación, Señor, pero aún por medio de ellas podamos traer gloria a tu nombre. Señor, usa a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, en este año, en este tiempo, para seguir proclamando estas verdades. Señor, que más personas puedan llegar al conocimiento de tu verdad, aún, Señor, con el ejemplo de estos hombres que tú usaste y con el de tantos ejemplos que están revelados en tu palabra. Darnos, Señor, el ánimo, la fortaleza, la confianza en ti, Señor, para, lejos de amedrentarnos, lejos de agachar nuestra cabeza, de dejar que la sociedad se imponga sobre tu iglesia. Señor, danos el coraje, la valentía, el poder por medio de tu Espíritu para seguir proclamando el Evangelio fielmente a cada persona, en cada lugar, confiado, Señor, en tu obra de salvación en tu tiempo. Señor, todo esto lo oramos en tu nombre. Agradecido, Señor, por tu obra. En Cristo Jesús. Amén.